¿Cómo conocí a tu padre el inservible? Si te gusta el chisme y en tu vida has sido capaz de soportar un capítulo de La Rosa de Guadalupe, llegaste al sitio correcto. Porque mi vida es una saga de capítulos reales. Cálmate. Traigo la segunda temporada de la Aún así me quedé que tanto les gustó y por petición popular ya estamos aquí. Prohibido juzgar, solo te permito un no pudiste ser más pendeja por persona. Cuando yo tenía 11, 12 años, por allá por el 2002, en Cuba no permitían que los cubanos se pudiesen quedar en hoteles, pero sí nos permitían que pudiésemos pasar el día en la piscina por un cover bastante elevado, para que no estuviese al alcance de las personas de bajos recursos y no pudiesen incomodar a los turistas. Esto no lo digo yo, para que no me vayan a funar. Esto es la realidad que no querían que tú supieras y obviamente no se sabía porque en aquel tiempo no había redes sociales. Yo estaba de vacaciones en Cuba, les recuerdo que yo vivo en España desde que tenía 6 añitos y una de mis primas de Holguín también vino de visita a La Habana, después de mucho tiempo sin vernos. Éramos muy cercanas, entonces eran los días perfectos para hacer planes, verano, sin clases, excelente para un chapuzón. Así que mis padres nos llevaron al Dubil, que era un hotel que estaba súper cercano a mi casa. Disfrutando de un día divino, allí estaban ellos, 2 chicos rubios, guapísimos al otro lado de la piscina. Se notaba que uno de ellos tenía más o menos nuestra edad y el otro tendría a lo mejor unos 3, 4 años más que nosotras. Y tenía ojos verdes azulados. No parecían cubanos, así que imaginamos que eran huéspedes y que no hablaban nuestro idioma. A esa edad te montas unas películas de romance, de drama y de aventura, que yo no sé por qué no lo aprovechan, pero solo les interesan los guiones de gente traumada. En los niños hay mucho talento, la imaginación está activa al 101% y obviamente eso va bajando según nos vamos poniendo viejas. Éramos niñas y mi prima y yo no nos íbamos a acercar, pero nos pasamos todo el día vacilando y además se tiraban de cabeza al agua y hacían un montón de murmacas para llamar la atención. El de nuestra edad era el de mi prima y el mayor era el mío. Sí, yo reconozco que desde chiquita ya venía ya con los gustos de gente mayor que yo. Así que sí, salimos de ahí enamoradas. No lo tomen a mal, es cosa de niñas y es totalmente natural que a esa edad empecemos a sentir atracción por el otro género, aunque se quieran hacer los serios. Y quien diga lo contrario es porque los tuvieron encerrados y no tuvieron la posibilidad de socializar con el género opuesto. Pero es que incluso con límites lo mantienes en secreto. ¿Te gusta alguien de la clase o un actor o algún modelo de revista? Que no son todos, ok. Yo hablo en general porque enseguida salen las dolidas que yo no fui así. Si no te sirve la falda, no te la pongas. En serio, serán más felices. Por las próximas semanas, imaginariamente, aquel chico era mi novio y mi futuro esposo. Me daba muchísima pena pensar que no iba a poder volverlo a ver nunca más, porque además pensábamos que era extranjero y obviamente cuando ya yo pudiese tener novio, cuando ya fuese adulta, ya no lo encontraría a él. Un par de años después entré a la secundaria y había temporadas que yo la pasaba con mi mamá en España y otras que pasaba con mi papá en Cuba. Así que mis cursos solían ser compartidos. Cuando yo estaba más o menos en 8º año, yo tendría mis 13. Entré a la secundaria José Martí de La Habana, que estaba a unos 3 minutos de mi casa andando, que hasta hace poquito todavía estaba activa. Pero lamentablemente por falta de mantenimiento, como todo en Cuba, cerró hace poco porque está en peligro de derrumbe. Había un chico que me parecía bonito. No estaba en mi clase, estaba en el mismo año, pero estaba en otra sala. No era muy hablador, pero era algo popular y le gustaba andar con el uniforme afuera, el cuello alto, para mostrar rebeldía, como que dar el punto aquel de chico malo y que nos atraía a todas las girls. En mi año y en 9º estaban los chicos más malos y quiero que recuerden este dato que es muy importante para un poco más adelante. En el curso superior al mío había un grupo de muchachos que daban muchísimos problemas. Eran los que hacían alboroto, los que siempre andaban expulsados porque rompían los materiales o se escapaban de la escuela. Eran los populares. Una vez tiraron del último piso una mesa que rodó y eso llamó muchísimo la atención en toda la escuela y además nadie podía chivatear a nadie porque como eran los malos y los populares, si eras tú, te funaban, te botaban, te dañaban, o sea, ustedes ya saben. Había consecuencias, así que nadie se atrevía a hablar. Pasó un buen tiempo hasta que encontraron a los culpables. Más adelante los voy a sorprender con quién fue uno de los que tiró la mesa, así que no se olviden de esta información. A raíz de una de mis amigas conocí al chico guapo de la otra clase, un rubito apenas un poquitico más alto que yo. Él traía locas a algunas compañeras y pues a él le llegó el rumor de que a mí me gustaba y a mí me llegó el rumor de que yo era quien le gustaba. Para no alargar mucho el cuento, nos hicimos noviecitos, pero de este tipo de noviecito que es
que tú sabes que tú tienes ese noviecito y él sabe que tú eres la noviecita, pero más nada. A veces nos escondíamos así como en el recreo para darnos unos besitos, pero ya está, o sea, fuera de la escuela nunca nada, ni era la temporada de salir, sobre todo porque yo era una niña con muchos límites por mis padres, así que así quedó. Como un mesecito y poco fue lo que me duró el chamaquito. Nos dejamos porque me pegó los cuernos con otra chica, pero ni tanto dolor, porque era de estos noviecitos de papelito, de los que te andan mandando carticas y esas cositas con tus amigos, pero ya está. Pero él ya estaba en la etapa de andar con niñas que ya hacían cosas. Y yo era de las buenas, las inocentes, la que obviamente sus padres no dejaban salir ni hacer nada. Entonces pues terminó por irse con una de las loquillas. A mí ni me dejaban todavía salir con amigas, menos con niños. Y yo aún era señorita. A esa edad es muy difícil no dejarse convencer de hacer manitas, porque además cuando hay otras niñas que ya están en eso, es muy difícil controlarte porque quieres hacer todo lo que hacen las demás. Pero yo no caí en ese juego, yo tenía muy claro que no quería todavía dejar de ser niña, además que mi mamá me enseñó muy, pero que muy bien a decir que no. A que no se hacen cosas aunque los demás sí. Estoy muy orgullosa de haber tenido la mamá que tuve y que me hubiese enseñado tan bien esos valores, porque esa enseñanza me sirvió mi vida entera. No tienen idea de estar después con adolescentes que ya estaban en las drogas o fumando y cosas así, y pues yo siempre tuve muy claro lo que yo no quería hacer, ni siquiera para probar. Estoy inmensamente agradecida de que mi mamá me enseñara muy, pero que muy bien a no dejarme influenciar. Fue crucial en mi adolescencia para no dejarme meter en malos pasos. El tema es que llegué a la edad en las que mis amigas del barrio comenzaron a cumplir 15 años y para quienes no lo saben, en Cuba todavía a día de hoy se sigue celebrando la fiesta grande que se hace en vals a la antigua con aquellos trajes que tienen un aro inmenso y tienes que entregarte a los galanes con bailarines. La verdad es que es un evento que se planifica desde el momento en que tu mamá sabe que estás en la barriga y que vas a ser niña. Empiezas a ahorrar desde ahí. Así que imagínense, porque hasta las personas de bajos recursos también empiezan desde ese momento porque es demasiado importante para las niñas. Tiene que ser una fiesta grandiosa, fantabulosa, porque se celebra que pasas de niña a mujer y que en ese momento empiezas a dejar de tener los límites que tienes estando niña. Es cuando ya tienes permitido pintarte el pelo, depilarte, maquillarte, tener novio. Es algo muy parecido a la tradición de las bodas, en donde el padre entra al salón y pues le entrega su mano al novio. Pues cuando haces la fiesta de la quinceañera, igual el padre tiene que entrar con la quinceañera al salón y le entrega al galán, que antiguamente era el novio de la quinceañera, pero hoy en día pues hasta se alquilan los cuerpos de baile para hacer todo eso y un galán súper guapo, súper de todo, significando que tu padre ya te permite por fin pasar a la mano de un señorito. El cuerpo de baile se forma por tus amigas y amigos más cercanos y te pasas meses ensayando una super coreografía o varias de ellas con todo el grupo. Todo esto será mostrado ante cientos de invitados, así que imagínate todo lo que hay que ensayar para que todo quede perfecto. Una de mis amigas me invitó a ser una de sus bailarinas, así que imagínense, normalmente suelen ser 15 parejas, la cantidad de personitas más o menos de mi edad que estamos reunidos casi todos los días, a la misma hora, en el mismo lugar, con personas que además tú no conoces porque son los amigos y las amigas de tu amiga. Yo empecé a ensayar atrasada porque en realidad yo fui una sustitución de una amiga de mi amiga que por X o Y motivo se fue. Entonces yo estaba ahí para sustituir a esa chica. Cuando yo empecé ya todos se sabían el baile y me tocaba a mí correr como el correcaminos. Así que para que pudiese aprenderme la coreografía lo más rápido posible, me pusieron al mejor bailarín que había en el grupo. Un chico mucho más alto que yo, rubio, de ojos verdes azulados, unos 3-4 años mayor que yo, que no le gustaba hablar, era el más codiciado de todas las chicas que estaban ahí, todas. No había chica que no quisiera estar con él. Pero yo llegué nueva, y la que estaba con él la cambiaron con otro bailarín para que él pudiese estar conmigo y me pudiese enseñar rápido. Así que ya me gané la primera enemiga nada más llegar. A ella obviamente que le gustaba él y comenzaron los celos y pues yo de hecho ni idea de lo que estaba pasando porque yo simplemente estaba haciendo lo que el coreógrafo me decía que tenía que hacer. Yo no me di cuenta en ese momento que mi pareja de baile era el hermano mayor del noviecito que había tenido en la escuela. Y mucho menos me di cuenta que ellos eran los dos chicos que hacía 2 años atrás había estado en la piscina junto con mi prima.
la historia apenas está empezando, porque no se imaginan lo que se avecina. Recuerden que aquí amamos el chisme, pero con respeto. Les permito que me juzguen, pero con esto te pasó por pendeja, pero una vez por persona, ¿ok? Con eso es suficiente, ya no más. Así que agarren su cafecito, pónganse cómodos y prepárense para más dramas, risas y reflexiones, sobre todo reflexiones, porque esto apenas está comenzando. Nos quedamos en que yo había sido invitada a hacer cuerpo de baile de una de mis amigas que cumplía 15 años, en donde por casualidad de pareja me tocó al hermano de mi exnoviocito de la secundaria y el mismo con el que había fantaseado cuando tenía como 11 años que iba a ser el amor de mi vida y mi futuro esposo. Pero yo todavía no sabía este dato. Inicialmente yo no veía a mi compañero con ojos de gata salvaje, pero es que había tanto drama con él, era como el Henry Cavill de todo el grupo, que en verdad les digo que yo creo que fue por presión social que me empezó a gustar. Acuérdense que ya tenía una enemiga, la antigua pareja de baile del rubio, que casualmente era su apodo. ¿Por qué sería? Y a ella le encantaba soltar peste por la boca y provocarlo, pero bien. No había momento de descanso en el que ella no se le tirara directo al cuello, pero él ni fu ni fa, es que ni casi ni hablaba. Él simplemente era amable y religiosamente contestaba lo que tú le preguntabas. No le gustaba dar conversación. Pero conmigo, según pasaban los días, pues él se iba abriendo cada vez más y las risitas y ella se moría de celos. Él, al enseñarme a bailar en su método, pues nos compenetrábamos demasiado, porque recuerden que yo era nueva, nunca antes había bailado vals, entonces aprendí a su manera. A tal punto de que cuando yo me aprendí la coreografía y era momento de cambiar de pareja, no me salían los pasos con nadie más. El último día que me tocaba bailar con él, la rabiosa estaba que saltaba de alegría, porque oficialmente el siguiente ensayo pues ya le tocaba a ella volver con su pareja. Y es que el rubio, al ser uno de los mejores bailarines, era punta, que para quienes no lo saben, los puntas son los que guían el resto de las filas. Son los primeros en entrar al salón y los que siempre se ven en cámara. Y obviamente ella quería volver a ser la reina del show. A mí me daba un poco de pesar tener que irme con otra pareja, pero pues ya lo sabía desde el inicio, era lo que estaba planificado. Lo que sucedió es que después de intentar con varios, pues es que no me salía el baile con otra gente que no fuese con el rubio. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que atrasaba al resto. Yo me equivocaba y pues ya no había tiempo de sustituirme por alguien que tuviese más experiencia. Entonces, la solución del coreógrafo, ¿cuál fue? Regresarme con el rubio. Como la pareja de él tenía más experiencia, pues ella sí podía bailar con cualquiera de los que tuviesen ahí. Así que a ella la mandaron para atrás. Pero me parece que luego ella volvió a hacer punta también, pero la otra punta, o sea, no con el rubio me lo quedé yo. Fuego le salían por las orejas, pero a partir de ahí tomó armas poder para conquistarlo. Lo que ella no sabía es que él ya estaba enamoradito de mí, y es que ni yo lo sabía, porque es que no hablaba. Era tan respetuoso que la distancia que él tomaba conmigo para bailar salía abajo de la frialdad que había en aquel entorno. Cuando tienes amigos en común, pues es normal que siempre te enteres cuando alguien de ahí pues quiere intenciones contigo, porque a esa edad el chisme nos alimenta. Y a esta también, si no estuviésemos aquí. Para mí era bastante impactante que me dijeron que yo le gustaba, porque aparte de que él sonreía bastante conmigo y decía más que una u otra palabra, no me daba señales ninguna. Pero desde el momento en que lo supe, ir a los ensayos era mi motivación de levantarme todos los días. Yo contaba las horas que faltaban para los ensayos, y es que según se iba acercando la fecha de la fiesta, pues ensayábamos cada vez más, porque todo tenía que salir perfecto. Además que amaba ponerlo nervioso y también a la rabiosa, ver como cada vez que nos reíamos se enervaba y se le veía la furia por los ojos. Solo había que mirarla, es que se le notaba demasiado. Que el coreógrafo a veces tenía que llamarnos la atención porque a veces nos reíamos solo de mirarnos, pero era extremadamente respetuoso. Y es que además, no sé si se acuerdan, pero él me llevaba a mí 4 años, era mayor que yo. A esa edad es demasiada la diferencia. Así que a pesar de que nos gustábamos, era mínima la posibilidad de que pudiésemos estar juntos. Y eso obviamente que la loba lo sabía, y por eso es que nunca dejó también de coquetearlo, porque ella sí tenía un par de años más que yo. Pero ahora a él sí se lo notaba muchísimo más la indiferencia hacia ella. Para todos allí éramos un espectáculo. Yo no les miento cuando les digo que mi vida es una novela. Hasta el coreógrafo, que en estos tiempos tendría sus 30 y poco de años, se gozaba el chismecito. A pesar de que siempre trataba de mantenerse serio para mantenernos a raya y que no nos saliéramos de nuestro ritmo. Tenía que seguir imponiendo respeto para que le hiciéramos caso. Pero sí estaba al tanto del show. Un día de la nada llegó súper seco, me saludó así súper raro, no me habló ni una sola palabra y yo sentía que algo raro estaba pasando.
parecía que estaba molesto y yo no entendía nada, no sabía por qué. Por más que yo le preguntaba, siempre me decía que no tenía nada. Pero en los descansos, en vez de quedarse conmigo, se iba con la loba. Y que riéndole las gracias. Y yo, ¿qué pasó? No me enteré. Ese día yo me fui a mi casa súper rayada, sin entender qué carajo estaba pasando. Incluso hasta me fui triste. Así que al día siguiente, cuando se repitió la misma conducta, me puse seria y le dije, tú y yo tenemos que hablar, pero fuera de aquí. Dime si puedes. Y me dijo, ok. Y cuando se acabó el ensayo, que todo el mundo se fue, nos quedamos solos y le dije bien claro, es ahora, me tienes que decir qué es lo que te pasa. Porque puede afectar esto a nuestro feeling, en la coreo, ¿viste? Nuestra afinidad. No puede ser, mi amor. Que me dijera si yo había hecho algo mal o qué es lo que yo le había dicho o algo que no sé. Porque además yo sabía que la arpía era capaz de inventarse cualquier cosa por tal de distanciarnos. Y efectivamente, la señorita encontró su talón de Aquiles. Porque resulta de que ella se enteró de que yo había sido noviecita de su hermano. Yo realmente me quedé igual de espantada porque yo ese dato tampoco lo sabía. Nosotros nunca habíamos tocado ningún tema íntimo. En ese momento él me confesó que sentía algo por mí, pero que se sentía bastante incómodo con el hecho de tener ese sentimiento y que tenía que distanciarse de mí, porque esa información la verdad que lo hacía sentirse bastante mal. Y pues a pesar de que él sabía que no había ninguna posibilidad de que pudiésemos estar juntos por la diferencia de edad, que había tomado la decisión de cortar la amistad conmigo para no sufrir. Y que esperaba que yo respetase su decisión porque para él era demasiado importante no faltarle respeto a su hermano y mucho menos a los valores que le había enseñado su mamá. A pesar de que yo le expliqué que nuestra relación había sido nada más que algunos que otros besitos en el recreo y nada más, él me dijo que no importaba, que solo el hecho de haber tenido ese vínculo ya era suficiente y que no había nada más que discutir. Se despidió y se fue. Yo me quedé indignada, a pesar de que yo también sabía que nosotros no podíamos tener nada que ver. Aunque nos llevásemos varios años, era pues el haber perdido esa posibilidad de al menos haber podido estar juntos cuando fuésemos mayores, cuando yo fuese mayor. Los siguientes días hasta se rumoreaba que él estaba saliendo con la odiosa, para olvidarme. Pedía al coreógrafo cambiarme de pareja, pero resultaba de que como yo era una patosa, gracias, que no podía tomar el riesgo de cambiarme y tener que cambiar la coreografía porque además las puntas teníamos algunos pasos diferentes al resto. Entonces, por mi historial de fallos, errores y atrasos, pues que obviamente no, tenía que quedarme con él. Yo estaba odiando que en los descansos él iba a donde estaba ella. A hacer risitas, y es que resulta de que todo el grupo estaba al tanto de los acontecimientos, así que nos picaban a cada rato y nos abucheaban de que nosotros teníamos que ser pareja y bla bla bla, y les encantaba ver cómo la otra rabiosa se enojaba y todas esas cosas. Les encantaba ver el infierno arder a nuestros amigos. Tanto dio que uno de nuestros amigos convenció al rubio de hablar con su mamá y con su hermano acerca del tema. Que viera a ver si había alguna posibilidad de conseguir la bendición de su mamá para que algún día pudiésemos tener algo. Lo increíble es que lo logró. Su mamá y su hermano le habían dicho que no había ningún problema. Que a pesar de que no eran los valores que le habían enseñado, que como no había sido nada serio, que ella quería que él volviera a ser feliz como los días atrás en donde él llegaba a la casa súper sonriente. Y que además no había ningún sentimiento de su hermano hacia mí y que no había problema. Así que esta vez él fue el que tomó la iniciativa de darme la noticia. Que esta actualización cambiaba bastante las cosas y que eso significaba que en algún futuro podríamos tener algo juntos. Pero el día de la fiesta llegó. Y ese día era especial e importante porque nos habían dado permiso, o a mí me habían dado permiso, de estar hasta medianoche en la calle. Estábamos lejos, íbamos a estar fuera de la vista de nuestros padres, así que eso significaba que tendríamos algo de tiempo para divertirnos juntos e inclusive tal vez estar solos. Pero el universo tenía algo preparado más intenso para mí, porque bueno, los que están aquí desde la primera temporada saben que él me prepara a mí cosas especiales, porque yo soy su guerrera favorita. Llegó el día de la fiesta de 15 años de mi amiga, a la cual llevábamos meses ensayando la coreografía. Me habían dado permiso hasta medianoche y estábamos en un salón que los papás de mi amiga habían alquilado en las afueras de la ciudad. Un autobús nos recogía en la puerta de la casa y después nos llevaba de regreso. Entonces para nuestros padres era más o menos una tranquilidad. Les recuerdo que mi amiga era una vecina y los adultos con los que andábamos eran de confianza. Este tipo de salones es reservado solo para amigos y familiares de la quinceañera, pero sobre todo adolescentes de nuestra edad. Es una fiesta de niños, no de adultos, para que no haya malentendido que los conozco.
Ese día, las niñas del cuerpo de baile somos maquilladas y peinadas por profesionales, entonces parecemos mujercitas, bien arregladitas, por lo que era un momento bien especial para mí, para estar linda para mi galán. Antes de irnos al salón, el rubio me dijo que después del baile teníamos una conversación pendiente, por lo que me puse nerviosa desde ese momento. El saber que tendríamos algunas horas para bailar, compartir y estar juntos era mi motivación para no perder mi sonrisa ni un segundo. Pero el universo nos tenía preparado una sorpresa, ¿eh? El caos comienza cuando el autobús que tenía que llevarnos al salón no llegó. El baile estaba programado para empezar a 1 hora y nos llegó el papá de la quinceañera para decirnos que el del autobús había cancelado porque se le rompió. Los nervios nos consumían a todos porque ya de por sí era una tensión el saber que tenías que bailar enfrente de cientos de personas como para además agregarle un plus a la situación. ¿Qué no hace un padre por una hija? Y mucho más en su cumpleaños, pues resulta de que el papá de mi amiga resolvió desde debajo de la tierra un autobús de esos que son escolares amarillos como los americanos. Pues sí, no sé cómo, ni de dónde, ni de nada, pero lo resolvió. Salimos atrasados, pero salimos. Teníamos por delante unas 4 horas de fiesta que se habían reducido por el atraso del autobús y además los 30 o 40 minutos que faltaban para poder llegar hasta el salón. Pero aún así, lo suficiente para disfrutar de algo, porque además el baile demora. Suelen ser unos 4 o 5 vals, más un baile recreativo que suele ser o salsa o una rueda de casino o hasta reggaetón. Sí, la verdad es que sí. La cuestión es que es cerca de 1 hora el show, entre los cambios de ropa, el peinado y la cantidad de bailes que tienes que bailar. Llegamos al salón donde los invitados nos estaban esperando hacía más de 1 hora. Así que la entrada fue desesperada y emotiva. 2 días antes de la fiesta habíamos ido a hacer un ensayo para ver el espacio del salón y calcular la distancia de nosotros, las parejas de baile, más los vestidos que son con un aro inmenso y había espacio suficiente, estaba todo bien. Pero al llegar al salón habían metido decoración en la pista de baile y nos redujeron la distancia y el espacio. El aumento de la tensión seguía presente. Pero ya éramos profesionales, por supuesto, así que íbamos a sacar aquello adelante por nuestra amiga. ¿Ahora sí está bien? Sí. Efectivamente, nos lucimos y todo salió perfecto. La quinceañera estaba preciosa y yo me sentía como princesa con su príncipe. Yo sé que yo no era el centro de atención, pero sí lo sentí. Estábamos guapísimos todos, pero mi nivel de nervios aumentó cuando acabó la presentación, porque yo sabía que en algún momento el rubio se iba a acercar a hablar conmigo. Pero primero lo importante, comer. Llevábamos aproximadamente desde el mediodía sin poder comer nada porque ese día almorzamos súper temprano para no tener que tocar el maquillaje después con comida. Así que lo primero que hicimos fue atacar cuando para nuestra sorpresa se había acabado la tarta y los del catering no habían contado con nosotros en el buffet. Ni la quinceañera alcanzó, pero como siempre, el padre de la cumpleañera fue quien buscó resolver la situación. Y no sé de dónde salieron algunas cositas que habían sobrado por ahí y conseguimos comer. El tiempo seguía pasando y cada vez quedaba menos y esto era como la Cenicienta, se acababa el encanto si llegaba la medianoche. Mientras tanto, la loba se puso a coquetear a mi galán y sí, lo distrajo y se lo llevó a bailar y me lo robó. Yo la verdad me sentí medio mal, pero bueno, me dispuse a disfrutar de la fiesta y al rato después me doy cuenta de que el rubio no andaba por ahí, que es lo que pensaba yo, que se había ido con la loba. Cuando uno de nuestros amigos, el que lo convenció de hablar con su mamá y con su hermano, se acercó a mí y me dijo: vamos que te esperan afuera. Y sí, ahí estaba mi galán esperándome y nos pusimos a conversar de lo difícil que sería si tuviésemos una relación por la diferencia de nuestra edad y que aunque yo le gustara mucho, no quería faltarme el respeto. Él tenía 17, eso era un impedimento absoluto. Por lo que a pesar de que sintiésemos lo mismo, no era lo correcto. Él me preguntó múltiples veces qué era lo que yo pensaba al respecto y si encontraba alguna solución. Pero la verdad es que siempre le dije que no, que coincidía con su manera de pensar. Aún así, me seguía insistiendo de si yo estaba segura que lo mejor era no seguir con esto. Y ahora de adulta me doy cuenta que en realidad lo que estaba era esperando mi consentimiento para avanzar, ya que él no iba a hacer nada que yo no aceptara. Íbamos a entrar a la fiesta, ya que llevábamos mucho tiempo conversando y nos estábamos perdiendo la diversión, cuando ambos de pie nos miramos y nos quedamos quietos, esperando algo que ni él ni yo sabíamos, y de repente nos besamos. Cuando se suponía que acabábamos de acordar de que eso no era lo correcto y que nos íbamos a distanciar. Nos abrazamos y no nos dijimos nada. Entramos a la fiesta de mano y nos pusimos a bailar.
Mientras tanto, la fiera al fondo se retorcía de la rabia y parece que le dio así como que su locura y se puso a bailar en el medio del salón con un montón de tipos medio encuerados, se hasta quitó medio un poco así la ropa llamando la atención. Y mi rubio conmigo sin mirar a los lados con una sonrisa de oreja a oreja y sus ojos verdes preciosos solo para mí. Acabo de descubrir el mejor corrector del mundo que me costó 3 euros porque no encontré el que siempre usaba en el Primark. ¿Qué? ¿Ustedes vieron el puntico que yo me puse y todo lo que cubrió? ¿Pero qué es esto? Chao pescado, corrector de Primark. Por favor, perdón, es que me emocioné. Yo estaba viviendo un sueño cuando de repente empezó una bronca a los pocos minutos de todo lo que les acabo de contar. Se pausó la fiesta, algunos corriendo, los gritos, por allá diciendo que si alguien había apuñalado a no sé quién, y un corre. El rubio me agarró para protegerme y yo solo recuerdo que volé y de estar de repente en un lado y aparecer en el otro. Al poco tiempo las cosas se calmaron y dijeron que la falsa alarma, que podíamos regresar a la fiesta, que todo estaba bien. Así que bueno, volvimos y pensamos que tendríamos algo más de tiempo para divertirnos. Y de repente los dueños del salón apagaron la música y dijeron que la fiesta se acabó. El padre intentó resolverlo ya que había pagado hasta medianoche, pero esta vez no pudo resolver. El autobús además ya estaba ahí insistiendo en que si no nos íbamos en ese momento, no iba a poder ir a buscarnos de nuevo más tarde. Así que faltando más de 1 hora para terminar la fiesta, nos tuvimos que regresar a la casa. Por lo que mi sueño de cuento de hadas había durado menos de 1 hora. ¿Y ahora qué pasaría? Ya no teníamos ensayos donde vernos qué éramos. ¿Somos novios? Después de la conversación que tuvimos, ¿nos vamos a distanciar? Ya no tengo permiso de mis padres para salir. Los preparativos de la fiesta se acabaron. ¿Cuándo lo volveré a ver? En ese tiempo no había internet y el WhatsApp era las vecinas de mi barrio. Y por algo de tiempo no llegaba nada y yo necesitaba saber qué éramos. ¿Cómo me va a dejar en esa situación el universo? Vivíamos súper cerca, a 2 cuadras, pero a esa edad normalmente los padres no te dejan pasar del límite de tus calles. Es decir, que el máximo era de esquina a esquina, de cada lado. A no ser que pidieras permiso para hacer algo fuera de esos límites. Aunque él con la edad que tenía sí podía pasar hasta mi zona, pero no tenía amigos en mi cuadra. Así que no podía inventar excusas para venir a hacer algo y no podía venir directamente a mi casa. Así que a través de WhatsApp vecinal me envió su número de teléfono, el de la casa, para que yo llamara y así pudiéramos hablar. Mi casa es súper larga, te pasas por lo menos 1 o 2 minutos desde la sala hasta la cocina y la zona de mi cuarto. Por lo que habían varios teléfonos fijos ubicados en sitios estratégicos. Uno en la sala, cerca de la entrada, otro en la cocina, uno en el cuarto de mis padres y uno en mi cuarto. Por lo que siempre podría escabullirme para llamarlo, pero los que sean de mis tiempos se acordarán que si tú llamabas desde un lado, del otro lado podían levantar el teléfono y escuchar lo que estabas diciendo. Había quienes no se daban cuenta, pero cuando hay alguien chismorreando, se siente como que un ligero eco y cuando tienes bastante experiencia te das cuenta, obviamente, cuando alguien está al otro lado. Mis papás tenían problemas a cada rato por eso, porque mi papá se escabullía para hacer sus sinvergüenzuras y mi mamá lo atrapaba por el otro fijo. Así que yo para llamar al rubio tenía que hacerlo o muy rápido o con mucho cuidado, porque obviamente al teléfono no podía vigilar si alguien venía o si alguien levantaba el teléfono. No encontraba nunca el momento perfecto y luego era la pena de que si yo llamaba me iba a salir su mamá, porque ella sabía de mí, pero yo nunca hablé con ella o ni siquiera la vi. Me moría de la vergüenza, pero un día mis papás salieron y yo no podía desaprovechar la oportunidad, así que me armé de valor y lo llamé. Efectivamente me salió su mamá y yo con mi vocecita inocente de por favor con el rubio y sentí como ella lo voció para que viniera. Estuve a nada de colgar, pero ya estaba hecho. Me salió y estuvimos hablando, pero en ningún momento salió la conversación de si éramos algo, si éramos novio o algo así. Era el ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Bla, 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 así con todo nerviosito. Ay, noviecito, tú sabes. Recuerdo que hasta me dijo, pensé que no me llamarías y yo así tipo, claro que sí, macho, yo tomo las riendas de todo esto. Claro que no, mentiras. Ni siquiera me acuerdo de lo que dije. Pero sí me preguntó que si me podía llamar, si me buscaba un problema y yo le dije que sí, pero que buscara a alguien con voz de mujer o una mujer, obviamente una amiga, una vecina o lo que fuera, para que no me llamara él directamente. Así que ahí empezó la etapa de hablarnos por teléfono escondidas hasta que nos cacharon. Él cuando me llamaba le pedía a la vecina de al lado que preguntara por mí y ya cuando me ponían, entonces él era el que se ponía en la llamada. Y así pues la gente en mi casa suponía que yo con quien estaba hablando era con una amiga. ¿Y esto qué?
¿Ves? Es lo que les digo, que no me puedo pasar con este corrector, porque es súper corrector. Y si me paso un poquito me pongo blancuza, como la nieve, porque yo soy Olaf. No me juzguen. En fin, que un día levantaron el teléfono para llamar y se dieron cuenta que con quien yo hablaba era con un muchacho. No fueron mis padres, no. Nosotros teníamos en la casa un señor mayor que cuidaba la casa por la noche desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Y yo me di cuenta que me escuchó, así que tuve que pedirle que no dijera nada. Por algo de tiempo fue mi compinche, el abuelito. Pero un día se lo dijo a mi mamá. Entonces pues nada, tuve que confesarle a mi mamá acerca de este muchacho que yo estaba hablando, que había conocido en los 15 de mi amiga, la anterior, bla bla bla. Entonces pues nada, se me acabó el chiringuito. Mi mamá lo que me dijo es que bueno, que le dijera al muchacho que no me llamara tanto, que si mi papá se enteraba, ahí sí que íbamos a tener un problema. Y yo me quedé triste, pero bueno, ni modo. O sea, el tema está en que un día él me llamó porque no tenía a quién poner. Y quien contestó fue mi mamá. Y me lo pasó con cara de, dile que ya no te llame más. Hablé con él y le dije, lo siento mucho, pero ya no puedes seguir llamándome. Ya no teníamos cómo comunicarnos otra vez. Como por un par de semanas no supe nada de él, entonces lo que yo hice fue que empecé a tomar el camino largo para regresar desde la escuela a mi casa. Lo que hacía era que pasaba por enfrente del portal donde él vivía. Era simplemente para ver si me cruzaba con él en algún momento que entrara, o que salía, o que simplemente estuviese por ahí con los amigos, tú sabes. Era una adrenalina pura cada vez que me estaba acercando a esa zona. Y había veces en el que él andaba por ahí y yo me hacía la que no lo veía, así como haciendo lo importante, como para que me viera, ¿viste? De qué había pasado. Dios, qué tiempos. El tema es que un día haciendo esa ruta me detiene el coreógrafo de mi amiga de los 15 anteriores, que casualmente vivía a unos metros de la casa del rubio. Y me dice, llevo días cazando que pases por aquí, tengo que hablar contigo. Va a empezar otro ensayo de tal chica que yo también conocía y ella pidió que por favor que el rubio fuese punta también. Pero el rubio me pidió a mí que tú seas su pareja de baile. Y yo así de ¿qué? Claro, por supuesto que me encantaría, pero tengo que pedir permiso. Que además el ensayo ahora era más lejos, más tarde. Estaba muy complicado que me dejaran ir. Pero igual le dije que le iba a avisar en cuanto supiera algo. Claramente que cuando pregunté me dijeron que no, que esta vez era más lejos, que no conocían a las personas, que no había confianza, en fin, que no rotundamente. Qué mundo tan cruel, ¿por qué soy tan chiquita? ¿Por qué no es justo? Y yo ahora pensando, qué poco valoraba ese momento, esa edad, yo queriendo ahora ser tan chiquitica otra vez. En fin, que hablando con una de mis amigas de quienes iban a bailar en la coreo, me dijeron de que íbamos a hacer prácticamente los mismos de la vez anterior, y cuando me confirmaron que la bruja era una de ellas, yo dije, no, yo tengo que mover tierra, pero yo tengo que hacer esos ensayos con mi rubio, el mío, que nadie me puede robar. Tengo que impedir esa boda, tengo que impedir que se casen. El coreógrafo me dijo de que estaban buscando un local más cerca porque yo no era la única a la que no le habían dejado hacer los ensayos por la distancia y la hora y todas esas cosas. Y a los pocos días me avisaron de que sí, que habían cambiado el local por un sitio que estaba justo en la otra cuadra de mi casa. Así que yes, me dejaron. No nos habíamos vuelto a ver, así que iba a ser nuestro primer contacto el primer día del ensayo. Y esta vez entrábamos como pareja desde el inicio, así que no me lo podían robar. O eso pensaba yo. ¿Tú tienes una idea del nervio que tenía para llegar ese día? No, no lo tienes. Quedamos a la hora del inicio, así como que en la entrada del sitio nos saludamos todos, súper que genial, porque además todo el reencuentro, de volver a pasar esa temporada juntos, bla, 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 fue genial. Había como 2 o 3 que no conocíamos, pero el resto éramos todos los mismos. Así que el cachondeo y el buen ambiente y las risas obviamente no faltaban. Ese primer ensayo fue mágico porque además ahora bailábamos diferente, ya no había tanta distancia, bailábamos pegaditos y no me soltaba la mano ni para escuchar las órdenes. Se sentía la respiración de él así cerquita de mí, bailábamos súper fluido, ¿viste? Estábamos hechos el uno para el otro como pareja de baile. Guiaba súper bien. No nos confundíamos y si yo metía la pata, él sabía perfectamente cómo corregirme de una manera en que no se notaba el error. Pero me llevé una súper sorpresa inesperada. Acabaron los ensayos y entre compañeros me dijeron, estate con ojo abierto. La quinceañera pidió rubio no por buen bailarín, sino porque le gusta. Yo y no he encontrado galán, por lo que está pensando en poner otro bailarín y ponerlo a él como chambelán. Yo con la excusa de que es el mejor.
Efectivamente, al siguiente ensayo nos dieron la noticia del cambio, así que ya no solo había una loba infiltrada, ahora habían dos. Incluye la reina de la fiesta. Lo que se viene ahora nadie se lo espera. El coreógrafo nos dio la noticia y él y yo nos quedamos un poco decepcionados. Aún tendríamos varios días para ensayar juntos porque nosotros comenzamos a bailar primero que la quinceañera. Ella aún no estaba ensayando porque su entrada viene después del primer vals. Una vez que ella entre, pasaba mi rubio a hacer el galán y yo tendría que quedarme con otro bailarín. Pasados algunos ensayos, él, sabiendo mi descontento con el cambio, me dijo que no iba a aceptar, que prefiere bailar conmigo y solo pasaría con ella para ensayar en lo que encuentran a alguien más. Ya se podrían imaginar mi carita de felicidad, aunque debo reconocer que igual tenía algo de celos de que mi pareja bailara con ella, aunque fuera algo temporal. La divina no tenía mucha prisa en encontrar un sustituto, así que había ensayos que bailaba conmigo y otros con ella. Pasaba el tiempo y seguía sin aparecer galán, así que si no había otro, el único que podía hacer, sí, era él. Para más desgracia, mi mamá me había llevado al dentista por aquellos días porque había un colmillo que no me salía, que resultó estar dormido cerca de mi nariz. Hubo que programar una cirugía para darle una despertadita y amarrarlo con alambres, así que ya saben lo que significaba eso, ¿verdad? Sí, brackets. ¡Qué horriblirosidad! Ponerme esa cosa fea para unos 15, pero había que hacerlo ya que también estábamos contra reloj para mis 15. Tardaría un montón en colocarse en su sitio y debía estar ubicado para mi fiesta. Lo que yo no me esperaba era que cuando salí de la cirugía parecía un bulldog con reacción alérgica. Se me inflamó tanto la cara que ni siquiera parecía yo. El médico me mandó a reposo por 2 semanas, sin clases ni sereno. No podía salir de noche, significando que no podía ir a los ensayos. Esa fue mi mayor desgracia porque sabía que aprovecharían mi ausencia para atacar. Recuerden que no solo había una loba, eran 2 en la cacería, la del cumpleaños pasado y la quinceañera. Eso para mí fue un castigo eterno. Aunque yo confiaba en él, había un detallito que siempre rondaba mi mente. Ellas son 1 y 2 años mayores que yo, ya no son señoritas y yo sí. Por lo que tienen un arma de conquista que yo no tengo ni quiero tener. Yo sabía perfectamente desde pequeña que los hombres son de carne débil a esa edad, y aunque mi rubio estaba bien educado, ya habíamos hablado en que me respetaría y esperaría años si fuese necesario hasta que yo estuviese lista sin presionarme ni un poquito. Yo sabía que eso no significaba que no lo pudiesen provocar y arrebatármelo por yo estar fuera del mercado, pero mi salud era lo primero, así que no podía hacer nada más que esperar a que pasara el tiempo de mi recuperación. Para colmo, cuando saliera de esto, tendría que presentarme enfrente de todos, pero sobre todo de él, con alambres en los dientes. ¿Acaso podía empeorar la situación? Sí, claro que yes. Ni una semana para que me llegara el primer chismecito. Yo tenía una amiga cizañosa, a más no poder, y como ella sí podía ir a verme a darme las actualizaciones, le metió leña al fuego. Me dijo que en mi ausencia estaba pasando de todo, y que la loba número 1 estaba de pareja con el rubio, y que se rumoreaba que la quinceañera había sido vista después de los ensayos con él, los dos solos, que como no me recuperara rápido iba a encontrar las sobras de mi comida. No, pues gracias, mija, muy amable dejarme con este descontrol mientras el tiempo es eterno, porque ni a la escuela estoy yendo. Yo no creía nada, sabía que mi amiga era carroñera y amaba el chisme, así que para estar más tranquila prefería pensar que era invento. Pasaron los días y vino de nuevo, esta vez para decirme que la quinceañera y el rubio se habían hecho novios y que incluso les había visto besándose en lo oscurito después de los ensayos. Esta vez quise confirmar el chisme y me puse a llamar a varios de mis compañeros. La mayoría me dijeron que era mentira, pero hubo uno de los compañeros de baile que me dijo que sí, que era verdad. Se me vino el mundo encima y esta vez sí que me lo creí, porque ya era más de una persona confirmándolo. Así que decidí romper con el rubio desde ese momento sin ni siquiera hablarlo con él. Ya faltaban pocos días para retomar mi vida normal. Pensé en dejar los 15, pero luego pensé, no, voy a ir y voy a demostrarle que quien perdió fue él. Así que el día de los ensayos me presenté en el local, todos me saludaron dándome la bienvenida y él vino hacia mí como sin nada, pero yo decidí ignorarlo. Le dije súper tímida sin enseñarle mis dientes, vinimos a ensayar, pero no tenemos nada de qué hablar. Él me preguntó por qué y yo solo le dije la famosa frase de tú sabes muy bien. Él intentó decirme que no tenía idea de lo que me pasaba, pero al final me dejó tranquila, porque si algo tenía el muchacho es que era súper orgulloso. Bailamos súper distantes, ambos con la mirada para el lado contrario todo el tiempo y sin hacer ni el más mínimo sonido. Nunca se había sentido tanto frío en el Caribe como ese día.
Cuando me regresé a mi casa, mandó al amigo que siempre estuvo juntándonos a hablar conmigo en la puerta de mi portal. Le dije que ya sabía todo, que me habían dicho que estaba con la susodicha, que los habían visto de mano y besándose después de los ensayos, que no quería saber nada de él. El amigo me dijo que nada de eso era cierto, que eran chismes y que él estaba desconcertado con mi actitud. Le dije que no había nada que hacer y se fue. Se había acabado. Yo no estaba dispuesta a que me viera la cara de estúpida. Como todo este show era bastante conocido, porque para quienes no saben, los barrios de Cuba son como familia, todos saben de todos, somos conocidos de todos y no suele haber vecino que no conozcas, sobre todo si has vivido ahí toda la vida. Así que el tema del momento éramos el rubio y yo. Enfrente de mi casa yo tenía unos vecinos que tenían un nieto viviendo con ellos. Tenía unos 2-3 años más que yo. Era bastante guapetón cuando tenía esa edad. Ahora está feísimo, ¿para qué les voy a mentir? Pero este chico llevaba como 2 años con una vecina que era la más linda del barrio, por no decir de La Habana entera. Yo y muchas la veíamos como una Barbie trigueña. Era una pareja envidiable porque se habían conocido muy chiquitos, tenían una relación seria, su familia se llevaba muy bien y ella se quedaba a dormir muchas veces con él o él con ella en su casa. En resumen, eran conocidos por eso. Pero justo cuando yo tuve la bronca con el rubio, mi vecino tuvo una bronca con su novia, porque al parecer ella se le había escapado un par de veces y la habían pillado subiéndose al carro con otro tipo en la esquina de nuestra cuadra. El tema es que se dio cuenta de que yo estaba con esta novela con el rubio y cuando se fue mi amigo de la puerta de mi casa, mi vecino se acercó a preguntarme qué pasaba, que medio se había enterado de la situación. El barrio es como un grupo de WhatsApp. Si uno se entera de algo, lo pasa al grupo y se enteran todos. Así que me senté en el borde de mi portal a conversar con mi vecino y decirle lo que pasaba, pero con más detalles. Entre tanto, él me contó lo de su novia y me dijo que la verdad es que era una pena lo que nos estaba pasando y que yo le gustaba mucho, que si yo quería olvidarme del rubio, él amablemente se ofrecía a sacármelo de la cabeza. Le dije a mi vecino que no era esa mi forma de operar, que gracias, pero no. Al día siguiente en el ensayo se repitió que no le hice nada de caso al hijo de la madre tierra de la caridad. Me dijo que quería que habláramos, pero lo ignoré. El tema es que cuando salimos, nuestro amigo me insistió en que le diera al rubio la oportunidad de hablar y fue tanta su insistencia que le dije que sí, que fuera a mi cuadra y nos veríamos en el portal de al lado de mi casa. Al poco rato me asomé por la puerta y a lo lejos vi que estaba en la esquina, despidiéndose de la quinceañera. Empezó a caminar solo hacia mi casa, que se suponía que venía a hablar conmigo, y justo se acercaba a mí el vecino de enfrente. Parecía un duelo, ambos en mi dirección y yo entre dos chamacos, pero el vecino llegó primero y me dijo: ¿te pensaste mi oferta de ser novios? Y yo no tuve tiempo de reacción, estaba furiosa de acabar de ver al rubio con la divina y le respondí: sí quiero. Y me dijo: entonces ven conmigo para confirmar que no me lo dices para darle celos al rubio. Obviamente que él vio que venía caminando y me llevó al portal enfrente de la casa, que está oscuro. Cerró la puerta y me plantó un beso. Abrimos la puerta y el rubio estaba afuera sentado en el borde de la puerta esperándome. Mi nuevo novio me dijo: páchalo de aquí, y se metió a su casa. Me acerqué a él y le dije: no hay nada de qué hablar, tengo novio, y me metí a mi casa. Yo soy la viva representación de qué es lo que pasa cuando no eres adulta y crees que eres adulta, o crees que piensas como adulta, pero no lo eres. Así que ya saben qué hacer, no seguir mis pasos, ¿ok? Porque aquí todos sabemos que yo estaba súper despechada, pero si me la haces, me la pagas. En los siguientes ensayos, obviamente seguimos siendo pareja de baile, pero ahora ni nos hablábamos, ni éramos capaces de mirarnos tampoco. Yo pensaba que él ahora haría pública su relación con la divina, pero no, su amigo seguía insistiéndome de que todo eso era absolutamente un rumor y que yo era la única que estaba cocinando mojón con patatas fritas. La verdad es que era un ambiente súper tóxico porque a él le encantaba irse con la loba. A nuestros amigos también les encantaba echarle leña al fuego a cada rato con chismes nuevos. Cada vez que me venían con algo, yo me aferraba más a mi nuevo novio. Y cada vez que el ensayo terminaba un poquito más temprano, yo me iba a ver ese ratico con mi vecino. Ahora que yo lo pienso, eran unos gran hijos de piedra sus abuelos, porque eran capaces de permitir que su nieto de 16 años se metiera con su noviecita a su casa, a su cuarto, con aquella tal diferencia de edad. Yo ya sé que yo no estaba haciendo lo correcto, pero yo era la menor ahí, era la que tenía las hormonas revueltas y ellos eran los adultos, quienes se suponían que tenían que controlar la situación. O soy yo la que estoy mal, no sé yo. O sea, no estábamos bien, pero ellos estaban aún peor, ¿no?
Él a mí me subía a su cuarto con la promesa a sus abuelos y a mí de que nunca me faltaría el respeto. Pero nos dábamos besitos y él se sentía con el derecho de tocarme. Y yo la verdad no conocía muy bien mis límites porque estaba experimentando cosas nuevas, mis hormonas todas revueltas, la plena adolescencia, bla 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 bla. Entonces pues le permitía ciertas cosas que no le debía haber permitido. Aún así, cuando él se intentaba pasar de la raya, yo misma lo detenía y él siempre paraba. Así anduvimos como 3 semanas, pero había una cosa muy obvia. Él estaba conmigo para darle celos a su ex y yo para darle celos al mío. Pero aún así, seguíamos el juego. Aquí ahora se vienen 2 detalles que son súper importantísimos. Yo estaba bajo el cuidado de mi papá. En esa época mi mamá estaba en España y una vez al mes más o menos venía unas 2 semanas, una semana más o menos a verme, a estar aquí, pero el resto del tiempo ella estaba confiada de que mi papá era el que estaba al tanto de mí. En aquellos tiempos yo estaba pasando una larga temporada con mi papá y cuando mi mamá se iba, yo quedaba con mucha más libertad. Mi papá se ausentaba y yo quedaba a cargo de una señora que trabajaba en mi casa, que era la que hacía la limpieza, las comidas y trataba del negocio, porque allá tenemos una casa de renta. Y otro punto ultra mega importante es que la prima de mi novio, que estaba pasando una temporada con sus abuelos por temas familiares, era mi mejor amiga, pero también era la mejor amiga de la ex de mi novio. Ella estaba emocionada con que yo fuera parte de la familia, pero también pasaba tiempo con la Barbie, porque en teoría ella también lo estaba pasando mal con la ruptura. Era tanta mi inocencia y era tanta la maldad del resto de las personas, que todos eran mayores que yo, que un día yo andaba con mi amiga y la Barbie la llamó de que la acompañara. Pero como en ese momento estaba conmigo y no quería hacerme el feo, me dijo que fuera con ella hasta la casa de la ex de mi novio. Pero me dijo que no me preocupara, que ella ya le había dicho que iba a ir conmigo y que no había ningún problema. Sinceramente, yo creo que lo habían planeado con anterioridad, pero en fin, llegamos a su casa, ella nos recibió, ella vivía en la esquina de mi casa. Todo queda en el barrio para que sea más familiar y más intenso. Lo que pasa en el barrio se queda en el barrio. Pero mentira, somos latinoamericanos, lo que pasa en el barrio se enteran los demás barrios también. Yo nunca había hablado con ella, pero éramos vecinas, entonces nos saludábamos cuando nos cruzábamos por la calle, porque además teníamos los mismos amigos en común y éramos del barrio y en fin, siempre fuimos conocidas porque siempre vivimos ahí toda la vida. Ella era muy amable y muy inteligente. Aparte de lindísima, imponía muchísima sabiduría. Por alguna razón que desconozco, salió el tema de mi relación y ella me preguntó: ¿pero estás bien? Y yo: sí, pero ¿por qué esa pregunta tan directa? Ella me dijo que no se había dado la oportunidad de hablar conmigo, pero que tuviese cuidado porque mi novio había sido con ella agresivo y que si yo viese algún tipo de conducta rara, que no le permitiese ninguna falta de respeto o que me fuese a levantar la mano. Que ella se sentía con la responsabilidad de contarme esto para que no fuese a pasar de nuevo lo mismo. Yo nunca olvidaré el siguiente consejo que me dio, con estas palabras literalmente exactas: por encima de ti estás tú y por encima de esa también estás tú, y que nunca nadie te pueda bajar de ese lugar, porque la única que te puede superar eres tú misma. Se grabaron en mi mente para que vean el poder de las palabras en un adolescente. Eso fue hace más de 20 años y lo sigo recordando al pie de la letra. Si yo tal vez hubiese recibido ese consejo de mis padres o de alguien que no hubiese sido la ex de mi novio, posiblemente hubiese hecho más caso, porque esa frase está llena de verdad. Me hubiese servido de muchos años después, pero no le di el valor que tenía por venir de ella. Yo me fui de ahí súper confusa, entre miedo y medio que alegre porque alguien con más experiencia me había dado buenos consejos. Se me apagó la luz esa, así que si ven este lado oscuro es porque se acabó la batería, esa vaina. Pero vamos a seguir, porque te apagarás luz, pero no apagarás mi luz. Aunque yo tenía mis dudas, la verdad es que yo en ese momento sentí que lo estaba haciendo de corazón. Y yo no había tenido el tiempo suficiente con mi novio para haber vivido alguna situación alarmante. La verdad es que yo no había visto ninguna pista así como que él fuese agresivo. Pero pues, como les digo, no teníamos el tiempo suficiente, apenas llevábamos como 3 semanas juntos y pues nosotros no nos veíamos tanto tiempo, eran raticos en los que yo me escapaba para verlo y eran minutos contados con el reloj. No se vayan a pensar que yo andaba libre como el viento y salvaje, porque además yo tenía que mantener el secreto, no se podían enterar de que yo estaba con mi vecino. El problema gordo, pero muy gordo, empezó
porque todos en el grupo del ensayo se iban para un campismo o un camping, no sé cómo le digan en tu país. Era un fin de semana completo y yo era la más pequeña del grupo. Por razones obvias no me permitieron ir. Pero es que ni de lejos me dejaron en paz porque me llamaron por teléfono al día siguiente para decirme de que no habían suficientes cabañas y que se habían puesto en pareja. Así que el rubio estaba durmiendo con la loba, por lo que seguramente habían tenido relaciones. Eso a mí me desencajó por completo y de ahí fue que desencadenó todos los errores y todas las malísimas decisiones que he cometido a lo largo de mi vida, las cuales sigo arrastrando todavía con 34 años. Ese mismo día por la noche, un vecino iba a hacer un evento que nosotros lo llamábamos bonche, porque eran fiestas que se hacían en la calle, en la cuadra. Obviamente tanta gente no cabían adentro de la casa y lo que hacían era que sacaban una bocina bien grande o dos bocinas o las que fuesen afuera y pues ahí todo el mundo se reunía. Normalmente eran los vecinos, los adolescentes del barrio o a veces venían incluso gente desconocida de las zonas y los barrios que colindan. La cosa es que toda esa zona de ahí se llenaba y era justo en la parte de afuera de mi casa, por lo que me dieron permiso de estar por ahí un par de horitas o así hasta que bueno se acabara, porque daban permiso para cierta cantidad de horas para no molestar a los vecinos. Inclusive hasta cortaban el tráfico, ponían así los contenedores de la basura en cada esquina y los carros no podían pasar. Esa noche comenzó mi pesadilla. Combiné con mi novio para pasar la fiestecita juntos, pero el tema está en que tampoco podíamos estar todo el tiempo pegados, ni darnos besitos, ni nada por el estilo, porque estábamos con todos los vecinos afuera de mi casa, pues como que era demasiado riesgo de que alguien nos pudiese ver y que le fuesen a decir algo a mi papá, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que mi noviecito me dijo, vamos para mi casa, y nada, no íbamos a hacer nada que no hubiésemos hecho antes, pero íbamos a tener al menos un ratico de privacidad antes de que me mandaran a entrar. Estaba haciendo el mismo modus operandi de siempre, entrar a su cuarto, darnos unos besitos, unas caricias, bim bim bam bam, bim bim bam bam, excepto por un detalle súper horrible. Si se imaginan, ¿verdad? Voy a buscar la manera de tratar este tema con el mayor cuidado posible, porque a pesar de que yo repito en todos mis videos que mi objetivo de contarles esto es entretenerlos, hacerlos reír un rato, reflexionar, que las decisiones que tomé no son las correctas y lo usen como lección de vida, siguen saliendo comentarios innecesarios, que obviamente no se pueden evitar porque si yo comparto mis historias con ustedes, pues estoy expuesta a que lleguen ese tipo de personas, pero aún así voy a intentar de todas las maneras posibles no caer en el lado equivocado del algoritmo. Yo siempre he avisado que no soy un modelo a seguir, por lo menos no mi yo adolescente. Mis errores me llevaron a ser la mujer que soy hoy en día, pero eso no significa que tomando los caminos correctos desde el inicio que no se pueda llegar a ser una mujer sabia, responsable y exitosa. Yo no justifico mis acciones, como dijo una random en el video anterior. Es absolutamente todo lo contrario, porque yo siempre invito a mis seguidores, sobre todo si son menores de edad, a no hacer lo mismo que yo hice. Hubieron demasiados culpables en la siguiente anécdota, pero yo sé que la mayor culpable y la quien carga la mayor culpa soy yo. Pero no por eso voy a dejar de señalar a las demás personas que también están involucradas simplemente por hacer feliz a las personas que vienen aquí a juzgarme. Tienen que entender que esto es una historia de hace más de 20 años. Yo soy una adulta responsable y sé que lo que yo hice... Sé que todo lo que hice no estuvo bien, ya cargué con las consecuencias, ya pagué por mis errores y obviamente he usado todo mi historial para llevar por el buen camino a mis hijos, que hoy en día uno de ellos pues ya es adolescente. Así que ahórrense los comentarios feos porque eso solo refleja lo que son ustedes. Dicho esto y esperando que todo haya quedado claro, vamos a empezar con el siguiente capítulo. Ya para mí esto es bastante difícil porque les voy a contar la parte más privada e íntima de mi vida, que no me importa compartir con ustedes para que vean lo que es capaz de suceder cuando no se controla correctamente a sus hijas adolescentes. ¿Cómo fue mi caso? Nos quedamos en que estando en una fiesta del barrio aproveché la multitud para ir a la casa de mi novio. Más que alguna vez hubo ciertas caricias íntimas. En todas las ocasiones mi novio siempre paró cuando yo le decía que se detuviera, porque además el tiempo era súper contado. Yo me escapaba poquitos minutos y tenía que regresar corriendo a la casa para no levantar sospechas. En esta ocasión yo no estaba tan limitada de tiempo porque me habían dado permiso para andar por ahí por la fiestecita, que era justo afuera de mi casa, y mi papá le había dado la orden al señor que trabajaba ahí cuidando la casa a que me vigilara cada cierto tiempo. Lo que pasa es que como había tanta gente, pues obviamente yo sabía que podía justificarme con que no me veía porque pues estaba entre la gente. Cuando llegamos a su casa, sus abuelos estaban viendo la televisión. Nos saludamos y pasamos a su habitación. Como de costumbre, estuvimos conversando un poco, luego pasamos a los besitos y luego
luego de las caricias. Y les recuerdo que ese día justo me habían llamado del campismo donde se encontraba el rubio con el resto del grupo de los ensayos para decirme que estaba durmiendo con la loba. Habían hecho parejas y, para quienes no lo saben, son como cabañas que tienen 2, 4 o 6 literas todos juntos y que los habían escuchado por la noche teniendo relaciones. Yo estaba súper ardida, por lo que desgraciadamente para mí permití que las caricias de mi novio llegaran más allá que de lo habitual. Yo estaba acostumbrada a que cuando yo le decía para, él se detenía, pero esta vez no fue el caso. Después de decirle varias veces que no siguiera y él no parar, me dejé llevar para que aquello acabase lo más rápido posible. Yo sé que podía haber gritado, pero yo no quería que sus abuelos se enteraran de lo que estaba pasando, porque si se enteraban sus abuelos, se enteraba mi papá de lo que estaba pasando. No fue lo correcto, pero fue lo que pasó y no pudo hacer nada para cambiarlo. Unos minutos después, como nos estábamos demorando más de lo habitual, sus abuelos empezaron a llamarnos para preguntarnos si estaba todo bien, y fue cuando él se detuvo para abrir la puerta y decirles que no se preocuparan, que estaba todo bien. Yo estaba en la esquina de la cama llorando y lo que a él se le ocurrió preguntarme fue que si me había gustado, y entre lágrimas le dije que sí. Me vestí rápido, me sequé las lágrimas para que sus abuelos no se dieran cuenta de que había pasado algo, y cuando salimos a la fiesta, él se fue con sus amigos y yo me fui directo para la casa de una de mis mejores amigas. Ella se dio cuenta enseguida que me pasaba algo y lo que hizo fue alejarme de la fiesta. Yo le conté a ella lo que acababa de pasar, le dije que yo no sabía qué hacer y pues ella me dijo que lamentaba mucho que hubiese sucedido de esa manera, pero que necesitábamos consejos de una persona mayor. Llamó a su mamá, le contamos a su mamá lo que había sucedido y ella lo que me dijo fue que si yo había ido voluntariamente, pues ya era una situación diferente a que ella me aconsejaba que yo le contase a mi mamá o a algún adulto. Yo le dije que no quería hacer un escándalo de esto porque yo sabía que era mi culpa haberlo permitido. Recordemos que mi mamá estaba en España, yo no tenía una figura femenina a la que le pudiese contar lo que me estaba pasando más que la señora que me cuidaba por las tardes, pero no era familia mía. Yo no tenía esa confianza como para ir y contarle algo que además sabía que se lo podía ir a contar a mi papá. Si mi papá se enteraba de esto, se lo iba a decir a mi mamá iba a venir a buscarme, me iba a llevar para España, entonces pues todo aquel show obviamente yo me lo tenía que evitar porque yo no quería irme de ahí. Yo estaba más libre con mi papá, estaba con mis amigos, que además yo sabía que si me iba a dejar de bailar los 15, que además me encantaba los ensayos, hacer todo ese tipo de cosas, así que decidí simplemente no decir nada, no buscar más consejos, y yo sabía que si tenía alguna duda, pues nada, podía contar con la mamá de mi amiga. Al día siguiente mi pesadilla apenas estaba comenzando porque yo intenté hablar con mi novio, él me esquivaba, me decía que todo el tiempo estaba ocupado, yo pasaba a veces cerca de sus amigos y sentía como que cuchicheaban cada vez que yo me acercaba, y luego pensé, nada, debe ser ideas mías, nada, no debe ser nada de eso. Por el siguiente par de días pues él me siguió ignorando y me seguía dando largas, y fue cuando yo quise acudir entonces a su prima, que también era una de mis mejores amigas, para preguntarle si sabía lo que le pasaba a su primo, porque a mí se me hacía raro de que me seguía esquivando. Ella me dijo que estaba todo bien, pero me preguntó insistentemente varias veces si yo tenía algo que contarle. Ahí pues me di cuenta de que posiblemente a su primo se le había ido un poco la lengua, y pues entonces ya decidí contarle la situación. Lloré, ella lloró conmigo, me dijo que ella ya sabía, que su primo ya le había contado todo, pero que obviamente no se sabía todos los detalles. Pero aún así me siguió insistiendo en que si no había nada más que lo tuviese que contar. Y yo pues no hay nada más, y ella me seguía insistiendo, ¿estás segura? No hay nada más. Y yo que no, que ya es todo, que es así. Y me dice, ¿mi primo fue tu primera vez? Le dije que claro que sí, que eso no había escuchado nada de lo que acababa de decirle, y me dice, ya, pero es que mi primo dice que no. Y eso es lo que le pasa. Dice que está totalmente seguro de que él no fue el primer hombre en tu cuerpo. Que no manchaste la sábana y que los hombres tienen ciertas maneras de saber si es tu primera vez, y que lo que él no puede tolerar es que tú le hayas mentido diciéndole de que no habías estado nunca antes con nadie. Yo quedé en shock, le seguí insistiendo en que no era cierto lo que él estaba diciendo, y que si aún así ella iba a seguir creyendo en la palabra de él y no en la mía. Entre tanto llegó mi otra amiga, a la que yo ya le había contado, pero ella me hace una seña como que cállate, que viene, y yo le digo, no te preocupes, si ella ya lo sabe. Ahora fue ella la que quedó en shock, se enojó, me dijo que cómo había sido posible que le hubiese contado a la otra y que a ella no, que si yo no le tenía confianza, que era normal, que yo no le quería contar que había estado anteriormente con otro hombre. Se victimizó y se marchó. Mi otra amiga consolándome de que no me preocupara, que la dejara, que ya se le pasaría y que la tenía ella para lo que fuese necesario. La pesadilla
ella no paraba. Llegó el siguiente ensayo y el rubio no fue. Ese día me tocó ensayar sola. Bueno, yo pensé que a lo mejor se sentía mal, que estaba enfermo o algo así, pues no le di mucha importancia. Al siguiente ensayo, cuando íbamos a bailar juntos, no se acercaba a mí, lo tuve que ir a buscar para decirle, dale, vamos a empezar, y me dice, no, voy a pedir que nos cambien de pareja, ya tú no eres más mi pareja de baile, no vamos a bailar juntos. El coreógrafo nos hizo bailar juntos, que dejáramos nuestros dramas externos a la coreografía. Le pregunté repetidamente en los ensayos que qué le pasaba, que me dijera, pero él no me dirigía ni una palabra. Al no conseguir respuesta, cuando acabó el ensayo, le fui a preguntar a nuestro amigo que qué es lo que estaba pasando, y fue cuando él me dijo, amiga, la cagaste, ahora sí, te embarraste y no tiene remedio. Le insistí en que me dijera qué era lo que estaba pasando, hasta que me confesó que mi novio había contactado al rubio para decirle que se quedara conmigo, que él no quería las obras, que él ya se había dado cuenta de que yo había estado con un hombre anteriormente a él y que él no iba a comerse las migajas. Así que entiende que él no quiera saber nada de ti porque él te respetó por meses, sabías perfectamente que sería capaz de esperar el tiempo que fuese necesario porque tú eres joven, porque no es el momento, y que te hayas dado así a otra persona, y además ahora sabe supuestamente de que estuviste con otro hombre, él sabe que no fue él, en fin, la cagaste mía. Le dije que eso no era cierto, que no había ningún hombre antes de mi novio, pero que además, cómo era tan cínico de estarme juzgando por mis acciones cuando era él el que andaba revolcándose con la loba. Y me dijo, es que ella no se da a respetar, es imposible que ningún hombre la tome en serio y la cojan como trapo de usar y tirar, pero tú eras el diamante intocable al que había que cuidar, tú eras quien se merecía el lugar del respeto y a quien sí había que tomar en serio. Tú solita te tiraste del pedestal y ya no hay nada que hacer. Si en serio quieres arreglar esto, vas a tener que esperar y dejar que pase el tiempo, a ver si se relaja un poco, porque por ahora no vas a poder conversar con él. Además, que una de las cosas que más le molesta es que tu novio se ha encargado de decírselo a todos, y a todo el mundo sabe que estuvieron juntos y que además estás usada. Increíble cómo yo había pasado de ser la víctima a ser la mala de la película. La verdad es que yo no me podía creer lo que estaba pasando, pero ahí no se había acabado la cosa. Cuando yo regresé, fui directamente a casa de mi novio a preguntarle y a sacarle cuenta de todo lo que se estaba diciendo y lo que acababa de enterarme. Todo estaba muy extraño. Llegué, su casa estaba súper oscura, sus amigos estaban afuera. Yo fui a preguntarles a ellos si sabían dónde él estaba. Me dijeron que no sabían. Era muy raro, había un ambiente súper extraño porque además su casa estaba todo oscuro, cuando normalmente siempre hay alguien, sobre todo sus abuelos, pero estaba todo apagado, todas las puertas cerradas, no sé. Yo me sentí súper rara. Su prima justo apareció y me dijo de que él estaba adentro de su casa, y yo lo que hice fue que empecé a golpear la puerta. Nadie me salía, sus amigos empezaron a reírse y a burlarse, cuando después de unos minutos de insistir, su prima me agarró y me dijo, para de hacer el ridículo, te voy a contar lo que está pasando. Por favor, ahórrense los mensajes feos, porque la verdad es que yo haberles contado todo esto sin cambiar la versión para quedar bien con ustedes ya es bastante difícil para mí, pero la verdad es que yo siento que me estoy liberando de algo que cargo desde que era pequeña. Espero no caer en el lado incorrecto del algoritmo. Mi amiga me agarra y me dice, para, deja de hacer el ridículo. Lo siento mucho, pero mi primo está ahí adentro hablando con su exnovia, y si no me engaño, me parece que están intentando arreglar las cosas. Sí, arreglando las cosas en lo oscurito, ¿verdad? Por supuesto, claro que sí. Había ido corriendo a decirle a Barbie, que también era su mejor amiga, todo lo que había sucedido conmigo, y la cuestión es que yo era joven y pues tóxica, la verdad. Me puse allí a tocar la puerta, mucho show, me puse a llorar y todas esas cosas, pues porque obviamente yo me había entregado a él pensando de que las cosas pues a partir de ahí se iban a volver en algo serio. Las cosas que estaban pasando también con el rubio, el barrio que se estaba pues cuchicheando toda la que había pasado conmigo, y bueno, en gran parte todo esto, por supuesto que sí, no me estoy justificando, la culpa de todo es mía, pero pues también hay muchos involucrados, tienen que entender que no es que yo me esté justificando porque yo era la más pequeña, porque mucha gente por ahí ya anda diciendo eso. Pues obviamente yo fui el foco, porque las decisiones obviamente fueron mías, fueron malas decisiones, pero yo también no tenía un buen acompañamiento, porque pues no tenía acompañamiento. Y no es que mi mamá no hablase conmigo de estas cosas, simplemente de que las cosas que me decían todas eran maravillosas. Hay que entender y hay que explicarle a nuestras hijas de que pues no, en esta vida es todo un mundo ideal, pues porque no es así, y hay que saber también enfrentar este tipo de cosas pues, con un acompañamiento de la realidad. Y este tipo de cosas que me ha sucedido a mí son los que han hecho que yo le enseñe a mi hija adolescente de todos los pros y los contras, para que no le vayan a tomar algunas cositas de sorpresa. Mi amiga intentó varias veces sacarme de todo aquel show que yo estaba haciendo, pero pues yo estaba totalmente cerrada, déjame, porque yo lo que quería era que él me abriera la puerta y me dijera las cosas en mi cara, pero pues obviamente no me iban a abrir porque era todo un espectáculo lo que estaba yo haciendo allí. Desgraciadamente, cuando ya me cansé de hacer el ridículo, pues nada, me metí a mi casa a seguir llorando. Así que pues nada.
por Sanaca me quedé sin el vecino y sin el rubio. Yo seguía sin creer todo lo que me estaba pasando. Es como si, no sé, me hubiese caído de repente una lluvia así de ácido encima, absolutamente por todos los lados. Definitivamente mi vecino ya no iba a dar la cara y pues yo dejé de esperar algún tipo de explicación. Mis objetivos cambiaron a que tenía que buscar la manera de que el rubio me perdonara. Y ya no era para tenerlo de novio ni nada así, pues que nos esperaba un largo todavía tiempo juntos bailando. Aunque no lo crean, es bastante importante tener ese feeling, por lo menos un tipo de conexión para poder bailar juntos, pues porque si no queda una caca o se ve demasiado robótico todo. Entonces definitivamente yo sabía que había cometido un error imperdonable, pero aún así yo quería buscar la manera de intentar arreglarlo. Así que estuve semanas atrás de él para que me diese la oportunidad de conversar las cosas. Yo le llegué a decir, yo hago lo que sea para que me escuches, no necesitas hablar, simplemente escúchame. Y sí, después de varias semanas de insistencia, terminó por ceder a conversar conmigo, con ayuda de mis amistades y de vez en cuando haciéndole emboscadas. Conseguí que eventualmente me perdonara y que volviésemos a salir juntos otra vez, pero esta vez ya no existía aquella conexión entre nosotros. Aún así, él me dio la oportunidad de ganarme su confianza. De hecho, el mismo día que me dio el sí, vamos a intentarlo de nuevo, me dice, pues mira, te va a tocar confiar en mí porque vamos a ir a otro campismo, tienes que confiar en que no va a pasar nada. El plan que había hecho había sido con la loa y ya era algo que tenían planificado desde varias semanas y pues ya tenían claro que iban a ir, y pues yo tuve que morderme la lengua y los celos guardármelos en un bolsillo para que no me consumiera todo aquello que pues yo estaba sintiendo, porque ya yo no tenía ahora los derechos de reclamarle absolutamente nada. Así que tuve que aguantarme un fin de semana entero sabiendo de que él estaba en un campismo y con el resto del grupo con la loba, porque pues yo le había dicho que era capaz de hacer absolutamente cualquier cosa para recuperarlo. Aunque supuestamente ya éramos novios otra vez, las cosas no caminaban. Yo todo el tiempo tenía que estarle insistiendo, yo todo el tiempo era la que tenía que estar detrás de él, que si dame un besito, que si dame un abrazo. En ningún momento a partir de ahí él me volvió a dar atención, ni cariño, ni nada que tuviese algún tipo de acercamiento, ni con la mano en la cintura, ni me lo puso bastante difícil. Y ni hablar en tener algún tipo de contacto físico en la intimidad, porque es que él todo el tiempo lo que me decía era que si me daba un beso, si me daba una caricia, si me daba un abrazo, lo que hacía era pensar en lo que yo había hecho con el vecino. Para dejar de darle tantas vueltas a este asunto, yo creo que más o menos me tomó unos 2-3 meses hasta que él empezó a relajarse. Imagínense, yo todo el tiempo atrás de él. Yo creo que a él le gustaba también sentirse el rey de todo aquello. El día que nos tocó bailar los 15, hicimos una especie de tregua, vamos a dejarnos ya de todo esto, nos queremos, vamos a intentarlo de verdad. Y pues ya después de tanto tiempo, él como que todo el tiempo arrastrándome todo lo que yo había hecho, pues terminó cediendo, empezamos a llevarnos un poco mejor, con el tiempo empezamos a ganar un poco más de confianza. El tema está en que obviamente como mi vecino vivía enfrente de mi casa, me celaba él después a mí un montón, porque siempre pensaba de que yo me paraba en la puerta para verlo, y si me ponía un short corto era para provocar al vecino. Y pues la vida a partir de ahí también se volvió un poco infierno, porque yo no podía estar sentada en la puerta de mi casa, yo no podía usar faldas cortas, un vestido, no podía vestirme bien, no podía tener las ventanas abiertas, porque absolutamente todo lo que pasaba ahí era porque yo quería llamar la atención de mi vecino. Entonces la verdad es que a pesar de que yo estaba tratando de rescatar nuestra relación, sí era bastante difícil, tanto por mi parte, porque él era súper orgulloso, como por su parte de que era extremadamente celoso. Aún así yo sabía que yo la había cagado y pues era como que mi castigo. Entonces yo todo el tiempo estaba a su merced. Me dejaba plantada, a veces me llamaba, me decía, vístete que te voy a llevar a tal sitio a salir. A la hora de ir a recogerme no llegaban. Llegaron esos tiempos en los que ya había celular en Cuba y pues vivía todo el tiempo yo llamándolo por teléfono, ¿dónde estás? Ya estoy lista. Eso era a cada rato. Y yo seguía ahí porque yo me sentía extremadamente culpable de lo que le había hecho sentir a él. Entonces a partir de ese momento él tomó el control totalmente y él se sentía que él podía hacerme de todo y que yo siempre lo iba a perdonar. Nada, me apagaba el teléfono, se iba con su papá a jugar billar. Era jugador compulsivo, jugaba por dinero, era apostador, tenía el problema de la ludopatía, pero el problema mayor era que ganaba. Entonces pues siempre andaba dejándome a mí abandonada en los sitios para irse a jugar, ya fuese
dominó, cartas, ya fuese billar, que era una de las cosas que más le gustaba. Y su papá a veces incluso sabía que tenía que salir conmigo y lo pasaba a recoger para llevárselo a jugar. Inclusive más que alguna vez hice el show de aparecerme en los sitios donde él estaba jugando, porque yo obviamente sabía los sitios donde él estaba y recurría con su papá y cosas así. Entonces fue un tiempo de mucha toxicidad. No les miento, yo no tenía un buen acompañamiento, yo no tenía quien me diese buenos consejos, estaba demasiado liberal, por así decirlo. Todos los acontecimientos me volvieron dependiente de él por sentirme culpable de lo que había hecho. Llegó el momento en el que mis papás se iban a enterar de lo que había pasado. Se encontraron los abuelos de mi vecino con mi tía, en donde ellos le dijeron a ella lo que había pasado con tu nieto, y mi tía se lo dijo a mi papá. Mi padre, antes de sentarse a conversar conmigo, llamó a mi mamá. Mi mamá fue la que me dijo que ya lo sabían y me castigaron en ese momento, por lo menos hasta que mi mamá llegara. Viajó de España para Cuba. Cuando ella llegó fue que se sentaron conmigo a hablar y me dijeron: ahora es el momento, cuéntanos todo, qué fue lo que pasó. Ya había pasado algo de tiempo, ya no valía de nada que me pusieran un super castigo. A esa hora fue que, bueno, empezaron a explicarme cómo me tenía que cuidar, qué era lo que a partir de ese momento tenía que hacer para evitar riesgos. Empezaron a controlarme mucho más. Mi mayor miedo era que ella me llevase para España, pero la decisión que se tomó era que ella se quedaría ahí un tiempo también conmigo, porque se acercaban mis 15 años y pues era el momento de empezar a planificar todo, de organizar toda la fiesta. Y después de mis 15 el plan era que me regresaba con ella para España, porque ella ya no podía estar lejos de mí, para que no volviese a pasar alguna otra desgracia. Nuestras familias se conocieron, a mí me dejaban quedarme también con él de vez en cuando los fines de semana a dormir. En este momento ya pasamos a que mis padres nos dieran el permiso de que mejor estuviésemos en la casa y no que estuviésemos en la calle, para buscar que la gente dejara de hablar tanto de mí, a ver si de alguna manera se apaciguaba un poco el chisme que se había formado, que miren que lo embarré y lo desembarré y luego lo volví a embarrar. Así que empezaron a permitirnos que nos viéramos más en privado para que dejara de ser la novela pública. Nos volvimos una relación seria y pues ya la gente se aburrió de que dejáramos de dar de qué hablar. Llegó la organización de M15, contratamos al mismo coreógrafo y al mismo cuerpo de baile. Si no me equivoco, creo que hubo una o dos parejas nada más que eran diferentes a todo el resto de los 15 que ya habíamos bailado, incluida la loba también fue una de las bailarinas pero ya era diferente porque pues ya éramos una relación más seria y pues ya no se metía tanto en eso, pero había que reconocer pues que bailaba bien, iba a ser mucho más fácil alguien conocido con buena experiencia pues estuviese en nuestro grupo de ensayos. Por razones obvias, el rubio era mi galán. Comenzaba la cuenta regresiva, ya sabíamos que en el momento en el que pasaran mis 15 años íbamos a dejar de vernos, y por la misma razón mis padres también y su familia nos daban más chance de pasar más tiempo juntos. Le he pedido las fotos a mi mamá de todo este tiempo, lo tenemos en álbumes de fotografías impresas. En cuanto mi mamá me envíe todo eso, que se las subiré por Instagram. Así que si quieren seguir el chismecito y ver cómo éramos en ese tiempo, tengo hasta fotos bailando con el rubio en mis 15, de todos esos tiempos de cuando salíamos. Si no se las quieren perder, síganme por Insta. Mi fiesta fue súper bonita, increíble todo, pero llegó la hora de marcharme con mi mamá. Tuvimos una relación a distancia de 8 meses. Mi mamá tenía un negocio en donde en ese tiempo tenía un buen ingreso de dinero, y después de insistirle intensamente en que quería regresar a Cuba al menos a pasar el fin de año para poder ver a mi novio y tal, ella me dijo que no podía irme sola, de que por mucho tiempo no iba a volver a ver a nadie, ni a mi papá, ni a nadie de mis amigos, ni a mi novio, porque ella no me iba a dejar que yo estuviese sola allí por todo lo que había sucedido, a pesar de que ya yo era un poquito más grande. Entonces yo me puse un poco rebelde en esa época, la verdad, porque yo estaba intensamente enamorada, ¿no? Para mí era demasiado importante mantener aquella relación que se estaba rompiendo con la distancia. En secreto fui a la agencia de viajes, compré el pasaje, estuve como un mes con el billete escondido en mi casa. El día del vuelo mi mamá se fue a trabajar y yo me fui al aeropuerto y dejé una carta de despedida a mi mamá para que supiese que no estaba perdida ni que me habían secuestrado, que simplemente estaba en un vuelo a Cuba. Para quienes se los puedan preguntar, nosotros teníamos unas amistades en una agencia de viaje que veían que todo el tiempo estábamos viajando. Había veces que viajaba con mi mamá, había veces que no. Entonces en el momento en el que yo fui a comprar el billete no pareció algo sospechoso y tampoco le dijeron nada a mi mamá, porque a veces mi mamá me mandaba a mí a comprar el billete de las dos. Pasé muchísimo miedo porque la verdad yo sabía que lo que estaba haciendo no era correcto. Mi mamá se iba a preocupar, mi papá seguramente cuando llegara me iba a matar, pero aún así yo tomé el riesgo. Yo no quería estar más tiempo sin seguir viendo a mi papá, sin seguir viendo a mis amigos, sin seguir viendo a mi novio, y desgraciadamente me dieron demasiada libertad. A tal punto cogí solo un avión. Yo me conozco el aeropuerto de Barajas de memoria y el aeropuerto de Cuba de memoria, pero nosotros viajábamos demasiadas veces al año. Entonces la verdad es que a mí miedo no me daba viajar, sino la repercusión y las consecuencias que aquello podía traerme.
y aún así me llené de valor y fui. El rubio no sabía que yo estaba yendo a escondidas. Él pensaba que todos lo sabían, pero yo le había dicho a él que yo había pedido permiso para que me recogiera él en el aeropuerto. En teoría, cuando yo llegase a Cuba, quien iba a ir al aeropuerto a buscarme era él con su papá. Pero son 9 horas de viaje. Por supuesto que mi mamá, cuando llegó a la casa, que vio que yo no estaba, se puso en contacto con mi papá se puso en contacto con la familia de mi novio y pues definitivamente se dieron cuenta de que yo había planificado todo aquello. Cuando salí por la puerta, que vi que quien estaba esperándome era mi papá, yo dije, ahora sí me va a matar. Pero simplemente me besó, me abrazó y en el camino fue que me dijo, sabes muy bien que lo que hiciste está mal, no tengo por qué ahora darte aquí la charla porque tú sabes perfectamente que lo que hiciste no está correcto, ya veremos qué es lo que vamos a hacer. Puedo llegar a entender tu sentimiento, entonces con calma ya veremos qué es lo que vas a hacer, pero por el momento tu mamá ni siquiera quiere volver a hablar contigo. Si yo en ese momento te monto en un avión para atrás, no vamos a solucionar el problema, ya te quedarás aquí conmigo, pero vas a tener límites, vas a tener un extra super control, no vas a poder hacer lo que te da la gana como lo hacías antes. Si has hecho lo que has hecho es porque realmente quieres estar aquí, pero bajo ciertas normas. Después de pensar que lo que me iban era a fusilar, pues obviamente no eran tan malas noticias. Estuve un buen tiempo en que no me permitían salir, pero mi novio me podía ir a ver a la casa y con mucho control y todo eso, pero pues con el tiempo pues me volví a ganar la confianza de mis padres. Como a los 6 meses fue que volví de nuevo a hablar con mi mamá. Fue muy difícil la verdad porque yo sabía que le había fallado, que le había dado muchísima preocupación, que se había sentido con muchísima angustia y pues de alguna manera yo misma no me podía perdonar a mí misma. Nunca volví a fallarle a mi mamá. Indiscutiblemente le di muchísimo trabajo a mis padres. Como yo estaba viviendo con mi papá, me puse a estudiar una carrera en enfermería. Para quienes no lo saben, soy graduada, titulada de enfermería en Cuba. Ahora llegó la parte en que les di la sorpresa de que estaba embarazada. Sí, nos cuidamos, pero además yo estaba tomando pastillas anticonceptivas que fallaron y quedé embarazadísima, que a día de hoy es mi princesa, la que ustedes conocen. Mis padres me apoyaron, me ayudaron a que yo terminara mi carrera a pesar de tener una nena, y para poder darle un futuro mejor a mi bebita decidimos nos casaríamos y él se iría conmigo para España. Tengo algunas fotos de la boda, pero no las tengo todas. Voy a intentar subirles por aquí algunas y las que me falten que estén en álbumes se las subiré por Insta. Nos casamos cuando yo tenía 3 meses de embarazo. No me quedé en Cuba porque me fui a pasar el embarazo con mi mamá. Tomamos la decisión de que lo mejor era que la niña naciera en España para que tuviese mi nacionalidad de allá, pero para eso pues era muchísimo mejor que naciera en España y que no se complicara todo en la embajada de Cuba, en lo que se tramitaban los documentos para que el rubio se pudiese también ir con nosotros. Pasé todo el embarazo solita con mi mamá en España. Ella fue la que me acompañó en todo momento. No estuvo él a mi lado cuando di a luz, fue mi mamá. En aquel tiempo había una huelga nacional terrible y se demoraron un montón sus documentos. Su papá seguía sin conocer a su bebita, pero bueno, a los 3 meses fue que viajé a Cuba, fue cuando su papá conoció a su bebita. Al poco tiempo conseguimos de que él se fuera con nosotros para España. Mi mamá con aquello seguía teniendo su negocio, él trabajó un tiempo con mi mamá. Eventualmente, para que pudiésemos ganar más y hubiese otra entrada de dinero, pues él se puso a trabajar con un amigo de mi mamá en una imprenta. Pasaron alrededor de 6-7 meses, no se adaptó al país, según él había que trabajar demasiado, se quejaba muchísimo si le salían callos en las manos. Él en Cuba tenía muchas comodidades, era de una familia buena, que tenían dinero, y él se graduó de contabilidad y trabajaba de contable en una empresa. No podía comparar el esfuerzo de estar en una oficina sentado a estar en España trabajando duro en una imprenta en donde se tenía que reventar a trabajar, tenía que madrugar muchísimo. Tomó la decisión en que ya no podía más, simplemente no se adaptó y pues yo no estaba dispuesta a estar con un vago, y dejó el trabajo y pues dijo que no quería seguir buscando trabajo. Y mi mamá y yo estuvimos mucho tiempo haciéndonos cargo de todos los gastos de la casa, hasta tal punto de que pues dijimos, ya no quieres trabajar, pues te largas, Pipo, ¿qué quieres que te diga? Yo definitivamente no estaba dispuesta a hacerme cargo yo absolutamente de todo. Me había dado cuenta de que él no quería esforzarse más, de que no quería poner de su parte. Entonces él quería irse a Cuba, pero no quería separarse de mí. Yo ya estaba cansada, me había dado cuenta de que no tenía un compañero a mi lado, de que no tenía una persona que se iba a esforzar para nuestra familia, así que decidí ir a Cuba con él, diciéndole de que yo me quedaría con él y con la niña en Cuba. Pero cuando llegamos allí le dije, mira, lo siento mucho, tenemos que separarnos, yo no voy a hacerme cargo eternamente del mantenimiento de nuestra familia, tenemos una niña pequeña a la cual los dos decidimos tener, a los cuales los dos decidimos mantener, así que si tú quieres quedarte en Cuba te quedas, pero yo me regreso, y a la semana me regresé a España.
niña, a luchar con mi mamá y con mi bebita, que ahora necesitaba de mí más que nunca, porque su papá ya no estaría con nosotros. Yo le dije bien claro a él, si cambias de opinión, si consideras de que también vas a estar conmigo a la par para mantener a nuestra familia, allí te espero. Si no te da la gana de trabajar y sacar a tu familia adelante, quédate aquí. Y se quedó. Obviamente no dejó de ver a su niña, porque yo seguí viajando a Cuba con mi niña para que estuviese tiempo con su papá. Después de todo este acontecimiento, él intentó recuperarme, me regaló un anillo para que nos volviésemos a casar y todo aquello, pero lamentablemente ya había pasado tiempo. Yo ya había tomado totalmente la decisión de que no era ese tipo de personaje el que yo quería en mi vida. Lamentablemente no me di cuenta antes, pero la vida es así, se pone difícil y hay que tomar ciertas decisiones. Uno va madurando también con el tiempo. Yo me volví independiente, trabajaba muchísimo con mi mamá para sacar adelante a mi niña y cada vez que podía iba y visitábamos a su papá. Más adelante le volví a dar la oportunidad de que si quería irse con nosotros de nuevo, aunque no estuviésemos juntos, para que él tuviese la oportunidad de estar más cerca de su hija y para salir adelante y tener otro empleo. Tal vez definitivamente él dijo que no era lo que él quería, que allí tenía que trabajar demasiado y que sus manos no estaban hechas para tener callos. La razón por la que no me quedé en Cuba para que mi niña pudiese estar cerca de su papá es muy simple. Nosotros teníamos negocios en España, yo tenía una tienda, mi mamá tenía un bar, teníamos buenos ingresos y en Cuba lamentablemente, pues para quienes no conozcan la situación, es muy complicada, no se puede conseguir comida, la vida es bastante más difícil. Mucha gente lucha para tener lo que nosotros ya teníamos y no podíamos perder esa oportunidad de salir adelante, de crecer, de tener un futuro más favorable, de que mi niña creciera en un lugar donde tuviese libre expresión, libertad, donde no pasara el trabajo de tener que saber qué es lo que vamos a comer mañana. Entonces lamentablemente él no pensó en el bienestar de la familia como conjunto y yo no podía permitir que mi niña creciera en un país en donde no iba a tener futuro. Más adelante él se juntó con una chica que tenía también una hija y cuando íbamos de visita ella siempre la llevaba con ellos. Llegó un momento en que el papá de ella pues cada vez se alejó más, a tal punto en el que pasaron los años y se veía muy poquito, a veces los fines de año, días específicos de cumpleaños y cosas así, pero a pesar de que ella ya estando grande pidió oportunidad de pasar más tiempo con su papá, simplemente no lo consiguió. Él nunca pasó manutención, nunca preguntó si le hacía falta algo, simplemente él deducía de que no hacía falta nada porque estaba con nosotras y sabía que no íbamos a permitir pues que le faltara nada a la niña. En algún momento pues sí, yo no he estado bien todo el tiempo, llegó un momento en que el negocio lo tuvimos que dejar y las cosas se pusieron un poco mal, pero aún así nunca fue un apoyo económico. Así que nada, me tocó luchar por mi nena con ayuda de mi familia y lo conseguimos. A día de hoy es una niña preciosa con una muy buena educación, siempre la he acompañado, siempre he intentado que no le falte absolutamente nada, aunque no he podido darle todo lo que me hubiese gustado, pero una cosa que sí no le ha faltado nunca es mi acompañamiento. Siempre hemos conversado mucho, siempre he sido muy sincera con ella, siempre le he ayudado en todo tipo de situaciones, en todas sus etapas, hasta el momento en el que está ahora, que tiene 17 años, y por el hecho de haber tenido mi acompañamiento pues considero que pues ha podido evitarse un montón de descontrol en su adolescencia. La verdad es que sí, estoy muy orgullosa de las decisiones que toma y de la responsabilidad que tiene, que yo no era capaz de hacerlo a su edad. Me volví como que medio que loca, pero salí de ahí. Las cosas nunca fueron a mejor, siempre fueron a peor, porque después conocí al padre de mi hijo, que esa es la historia que viene ahora. A la tercera temporada nos vamos de cómo conocí a tu padre el cucaracho. Ay, esa es la peor de las historias, así que aguántense, resérvense sus cafecitos, palomitas y todo lo que sea necesario, porque ahora sí van a tener que posiblemente ver la siguiente historia sentados para no desmayarse y caerse para atrás. ¿Cómo conocí a tu padre el inservible? Un capítulo extra. Miren cómo se me ha puesto el techo de moho cada vez que llega el invierno. Como no abro esa ventana o esa puerta, porque en realidad es una puerta que da a la terraza, es una trabajosidad quitarlo, pero bueno, ni se atrevan a decirme que eso pasa porque no limpio. Suele salir cada 2-3 meses. Si yo no limpiase esto, estuviésemos ya con toda la casa llena de toda esa cosa horripilante, y es que tengo que limpiarlo corriendo porque además pueden entrar a los zapatos y va caminando y cada vez llega más así como que por todos sitios, y como se mete detrás de los cuadros y dentro de toda la decoración, ahí sí que se va a hacer demasiado, pero demasiado difícil quitarlo todo, porque eso es un bicho que se va reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Entonces pues nada, que lo que lleva es tiempo, pero no es difícil de quitar. Mientras tanto les voy a ir contando un poquito del chismecito, que aún me faltaron detalles de mi inservible, me faltaron algunas cosas y un chismecito extra.
Recuerden que les dije que después de mis 15 estuve 8 meses en España con mi mamá y que cogí un avión sola para Cuba porque no me dejaba volver. Al rubio no llegué a decirle hasta último momento que iba porque no sabía si me atrevería a irme, así que supuestamente yo no tenía fecha de regreso, pero manteníamos nuestra relación a distancia, así que obviamente, aunque estábamos lejos, seguíamos siendo novios. Cuando llegué, él me recibió muy bien, un reencuentro muy emotivo, pero por los siguientes días él se comportaba muy extraño. Nos veíamos poco y las veces que sí, me pedía siempre que fuese yo hasta casa de su abuela, nunca a su casa. Pero él nunca iba a la mía y evitaba pasar cerca cuando estaba conmigo y caminábamos por ahí. Otro punto de encuentro era una casa secundaria que tenía su papá, en donde trabajaba de dentista particular, reconstruyendo dientes y encapsulándolos en oro. Una parte era su área de trabajo como una consulta y otra parte era su casa, con sus cuartos, etc. El tema es que era siempre o con su abuela o en la consulta. El hermano de él tenía una novia formal para aquel entonces, que yo conocía porque también era vecina del barrio. Para tener más privacidad, se había ido a vivir con ella a esa casa secundaria de mi suegro. Yo llevaría unas 2 semanas en Cuba sintiendo estas cosas raras, y en una visita a su hermano y a su novia, ellos se fueron los 3 a jugar billar. Muy cerca había un local donde rentaban una mesa por horas, así que para no estar allí con ellos fastidiando, me quedé con la chica para pasar el rato. Pero ella se puso un poco rara y me preguntó si el rubio y yo estábamos bien, y cuando le dije que sí, me dijo que si estaba todo normal o sentía algo raro. Aquello me sorprendió porque era adivina o tenía el poder de leer mentes. Yo le dije ¿qué clase de brujería es esta? Le conté un poco este tema de que lo sentía raro, que no me visitaba o que siempre nos alejábamos de la zona. Me dice, mira nena, yo no puedo seguir con esto que me está quemando por dentro porque tú eres buena chica y considero que no te mereces lo que está pasando. Sé que esto me puede llevar a tener problemas con mi novio o incluso hasta mi separación, pero me gustaría que si fuese al contrario, alguien también me avisara a mí. El rubio lleva un par de meses con fulanita y por lo que sé no se ha separado de ella con tu llegada, porque la semana pasada estuvo aquí con ella. Él nos ha pedido que guardemos silencio, que él se encargaría de tratar la situación. En ese momento me bajó la presión, sentí como si me fuese a desmayar. Haber viajado de España bajo aquella circunstancia con mi mamá, enfrentarme a mi padre con respecto a mis motivos de querer estar allí para que no me regresaran en el primer avión y que el hijo de la madre tierra me estuviese engañando, era lo que menos me esperaba que iba a suceder, porque él podía perfectamente haberme dejado por teléfono si ya estaba saliendo con alguien más, pero nunca sentí a la distancia que hubiese alguien, aunque sí sabía que nuestra relación corría riesgos por la distancia, pero no por esto. Me eché a llorar, la cuñada me consoló, me dijo que si quería irme me acompañaba o incluso si lo quería esperar para aclarar las cosas, pero que lo único que me pedía es que hiciera lo posible por no decir que había sido ella, que tal vez dijera que alguien me llamó para decírmelo y que fue alguna de mis amigas, o que esperara a más tarde para que no sospecharan de ella. Me tragué mi malestar e hice como que todo estaba bien cuando llegaron a la casa. Aunque él me conocía y sentía que yo algo tenía, intenté de 1000 maneras aparentar que no pasaba nada, porque así conseguía que ella me siguiera pasando información. Cuando regresamos fuimos a su casa, ya que de regreso de donde vive su papá el camino es diferente y no teníamos que pasar cerca de mi casa, porque esta chica con la que él estaba vivía exactamente en la esquina de donde yo vivía. Me invitó a entrar, pero le dije que me iría porque no me sentía muy bien. Como solo eran 2 cuadras, no hacía falta que me acompañase. Tampoco él insistió por obvias razones, pero lo que hice fue ir a buscar a mi vecina, porque aunque no éramos amigas, sí nos conocíamos, ya que su hermano sí era amigo mío. En ningún momento mi plan era pelear con ella, ni mucho menos. Solo quería saber si era verdad la historia que me había hecho la cuñada, ya que anteriormente ya había estado metida en chismes. Para mi desgracia no estaba, pero le dije a mi amigo que por favor me llamase por teléfono cuando llegara. Entré a mi casa y no pasó mucho tiempo cuando ella me llamó y el corazón se me quería salir del pecho. Le pregunté si era novia del rubio, que me habían dicho que sí estaban juntos y yo recién acababa de llegar. Ella me dijo que sí, pero que no tenía ni idea de que él estuviese aún conmigo, porque cuando yo me fui, él intentó como que acercarse a ella, pero como sabía que estaba conmigo, no quiso y mantuvo la distancia. Pero cuando pasaron algunos meses, él volvió a insistir diciendo que ya nos habíamos separado porque yo no volvería a Cuba, pero que no me preocupase, que no estaría con él ni un día más ni nos molestaría, porque era imperdonable que nos mintiera a las 2. Me pidió perdón, le dije que no pasaba nada, que agradecía su sinceridad y que no quedaría ningún tipo de rencor, ya que además yo sabía que ella era muy buena chica. Después de aquel acontecimiento, sí empezamos a saludarnos y a conversar cada vez que nos veíamos. Entablamos una amistad no muy cercana, pero nos caímos muy bien, ya que en personalidad éramos muy parecidas. Automáticamente llamé al
rubio le dije que acababa de enterarme que tenía novia y que habíamos terminado. Inicialmente lo negó por completo, incluso diciendo que me lo habían dicho mis amigas de la zona, hasta que ya le expliqué que lo había confirmado personalmente con ella y que dejara de mentir. Ese día no hizo mucho show, luego supe que fue a hablar con ella, pero al día siguiente empezó a caerme atrás para darme explicaciones. Cedí, yo estaba súper enamorada, ¿para qué les voy a mentir? Su excusa fue que él no sabía si yo regresaría, que cuando me fui no había ni siquiera indicios de cuándo nos volveríamos a ver, que sabía que con el tiempo por culpa de la distancia nos separaríamos y que le había empezado a gustar esta chica y se dio la oportunidad, pero que a la vez se le hacía imposible dejarme por teléfono, porque de quererme pues sí me quería muchísimo y para nada igual que la otra chica, que solo le gustaba, ya que conmigo sí era amor del verdadero y para siempre, que haría lo que fuese necesario para recuperarme y le diera la oportunidad de demostrarle que nunca más haría algo así, ni aunque nos volviésemos a distanciar. Ni 2 días demoré en perdonarlo, y claro que sí. Aún así, me quedé. El resto de la historia ya se la saben. Si me acuerdo de más chismecitos, se los iré adicionando a la historia. En esta semana empiezo a grabar el Cómo conocí a tu padre el cucaracho, que es el padre de mi hijo. No olvides seguirme y activar las notificaciones para que no te pierdas el estreno. Yo soy Eli, más conocida como la cubana del pijama rosa. Los amo mucho. Bye.